había desaparecido y encontraron su cuerpo 34 años después. Este es el caso de Jonelle Matthews. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo caso, hoy con la historia de Jonelle Matthews. Antes de comenzar con este video, no se te olvide darle al botón de suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada que subimos un nuevo video. Además te quiero recordar que me puedes seguir en mis redes sociales, las cuales aparecerán aquí en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos. Jonelle Vieira nació el 9 de febrero de 1972 en Santa Bárbara, California. Su madre biológica se llamaba Terry y era una niña de 13 años cuando dio a luz, motivo por el cual prefirió darla en adopción. 2 meses después de su nacimiento, Jonelle es adoptada por una pareja, Jim y Gloria Matthews, quienes ya tenían una hija biológica llamada Jennifer, quien para aquel momento tenía 3 años. Cuando los Matthews decidieron adoptarla, ellos indicaron que habían tenido muchos problemas en conceder a Jennifer, por lo que se les hacía un tanto más sencillo el adoptar a una hermanita para Jennifer, puesto que no querían pasar nuevamente por todo este proceso. 6 años después, los Matthews se mudan de California a Grand Lake, Colorado, un lugar que quedaba a unas 50 millas de distancia. Decisión que habría sido tomada porque a Jim se le había presentado una oportunidad de trabajo, donde trabajaría en una escuela cristiana. Las personas más cercanas a Jonelle la distinguían por su fuerte carácter, además de decir que era una persona bastante alegre y extrovertida. También se llegó a mencionar que era una persona bastante centrada en lo que ella quería, y le gustaba que todo saliera como ella lo había planificado, algo que se podía notar en sus cumpleaños, los cuales llegaba a planear un mes antes. Con su hermana Jennifer llegó a tener muy buena relación, aunque en ocasiones chocaban, teniendo algunas peleas por la ropa o por los quehaceres del oficio, algo bastante típico en una relación de hermanas. En este lugar también conoce a quien consideraría su mejor amiga, Dana Ross, con quien pasaba la mayor parte del tiempo tanto dentro como fuera de la escuela, y en muchas oportunidades se quedaron a dormir en la casa de la otra. El 20 de diciembre de 1984, Gloria Matthews debe de viajar hasta donde está su familia, porque quería sorprender a sus padres en estas festividades. Mientras que Jennifer, quien ahora tenía 16 años, se encontraba en su escuela secundaria, ya que estaba jugando un partido de baloncesto. Y Jim y Jonelle se encontraban cenando en un McDonald's, para después llevar a Jonelle al West Bank, el cual quedaba en el centro del pueblo, ya que Jonelle era parte del coro de su escuela y en ese momento estaban haciendo un concierto, el cual sería incluso transmitido en la red. Aunque su padre no se quedó toda la presentación, por lo que tenía que salir corriendo hasta donde estaba Jennifer jugando baloncesto. Mas sin embargo, en ningún momento la dejó sola. Ella estaba acompañada de Russell Ross, el padre de la mejor amiga de Jonelle. Jim había hablado con Russell y este le había pedido el favor de que llevara a su hija hasta su casa, donde se encontrarían todos. Russell tampoco le ve ningún problema a esto, ya que como les había mencionado, las dos chicas eran bastante unidas. Cuando termina la presentación, Jonelle se va en el auto junto con Russell y Dana, y a las 8:15 de la noche paran al frente de la casa de los Matthews. Jonelle se baja del auto y se despide de Dana, a quien le dice que la vería mañana en la escuela. Russell se queda esperando en el auto hasta que ve que Jonelle entra a la casa y enciende las luces. Y justo en ese momento los dos se van hasta su casa. Cuando hablan con Russell, este les dice que no había visto nada extraño en su comportamiento y que tampoco había visto nada a las afueras de la casa, aunque sí explica que había visto la puerta del garaje parcialmente abierta, pero al ser un pueblo tan seguro, la verdad no le dio mucha importancia a esto y creyó que a Jim se le había quedado así la puerta. A las 9:30 llegan Jim y Jennifer a la casa. Los dos se percatan que las luces están encendidas y que las cosas de Jonelle se encontraban en la casa, tales como lo serían la chaqueta y sus zapatos. Jim comienza a llamar a Jonelle para que baje y lo salude, sin embargo, ella nunca baja. Al no encontrarla, lo primero que hace es llamar a Russell, quien le explica que había dejado a la niña en la casa.
Aún así, para evitar cualquier cosa, él prefiere también preguntarle a su hija Dana, para saber si ella realmente no sabía nada de su mejor amiga. Dana le contesta que no, que después de que se despidieron no habló más con ella. Esto se lo dice a Jim y él inmediatamente llama a la policía. Después de llamar a la policía no demoran mucho en llegar. A las 10:15 se reportan los investigadores, quienes tratan de encontrar alguna evidencia de dónde podría estar su hija. Sin embargo, por el año del caso nunca se pudo buscar ADN o huellas dactilares, ya que no habría ninguna manera de hacerle algún estudio. Lo único que encuentran son unas huellas de botas, las cuales estaban a las afueras de la casa, pero estas habrían intentado ser borradas con un rastrillo. Aunque no era una gran pista, era la única que tenían, por lo que decidieron que esta información quedara solamente entre la familia y los investigadores que estaban en ese momento. De igual manera, le comienzan a preguntar a varias personas del vecindario, por si éstas habían visto o escuchado algo extraño, pero al final les dijeron que no habían sentido nada. En un principio, el único sospechoso era Jim, y no porque tuvieran algo en su contra, sino porque era el único de los familiares que se encontraba en el pueblo. Aunque, como les dije antes, no había ninguna prueba que lo vinculara, por lo que al final lo dejaron libre. Y desde aquel momento comienzan unas búsquedas masivas para poder encontrar a Jonelle, colocando varios carteles con la información básica de la niña. Pasaron los meses y no se sabía nada sobre ella, por lo que la paz y la tranquilidad de aquel pequeño pueblo comenzó a ser totalmente diferente. Ahora en este punto los padres tenían muchísimo miedo de dejar a sus hijos solos y trataban de estar con ellos en todo momento. Los Matthews, por otro lado, aún no se hacían a la idea de todo lo que les había sucedido y trataban de dejar todo exactamente igual, como por ejemplo los regalos del árbol de Navidad. Durante meses, esos regalos que debió de abrir Jonelle quedaron en ese árbol y la habitación de ella quedó intacta, tal cual como la había dejado aquel día. Hasta que en 1985 sus padres se cansan un poco de esperar y deciden quitar los carteles y convertir su habitación en un cuarto de huéspedes. Esto también lo hicieron por el bien de Jennifer, ya que no querían que ella se sintiera mal porque estuvieran todo el tiempo pendientes de alguien que ya no está. De igual manera también cambiaron toda la seguridad de la casa, cambiando las puertas y las chapas por unas mucho más seguras. Y de esta manera es como el caso de Jonelle se dio totalmente por perdido. Hasta casi 35 años después, cuando el 23 de julio del 2019, una excavadora encuentra unos restos humanos. Esta excavadora estaba haciendo la búsqueda de unas tuberías, puesto que en este lugar iban a comenzar una construcción. El esqueleto encontrado tenía una dentadura perfecta y con ella unos brackets. Además de esto se encontraron dos pedazos de tela, uno color azul y el otro color rojo. Estas dos cosas que les mencioné eran cosas que tenía Jonelle, puesto que ella al momento de desaparecer se encontraba en un tratamiento dental. Y al momento de desaparecer ella llevaba una blusa roja y un suéter azul, prendas que seguramente se convertirían en aquellas telas. Este lugar se encontraba a 20 millas de la casa de los Matthews. Y cuando se hizo el respectivo examen, se estableció que los huesos pertenecían a Jonelle Matthews, una niña de 12 años, quien habría muerto por un disparo en la cabeza. Después de encontrar estos restos, se abre una gran incógnita de quién era el responsable del crimen y por qué había cometido tal atrocidad. Y lo que no se sabía es que las autoridades ya estaban más cerca de resolver el caso de lo que se pensaba, puesto que desde el 2018 ya estaban señalando a una persona por la desaparición de Jonelle. Esta persona era Stephen Panken, quien para el momento de los hechos tenía 33 años y vivía junto a su esposa y su quinto hijo, a 2 millas de distancia de la casa de los Matthews. Cuando las autoridades hicieron el recorrido por el vecindario, también habían ido hasta la casa de Stephen, quien les dijo que no conocía a Jonelle y mucho menos a su familia. Mas, sin embargo, cuando se encontró el cuerpo, este hombre comenzó a dar entrevistas a los medios de comunicación, señalando que la policía lo estaba acosando por este mismo caso.
Desde un comienzo las autoridades señalaron que este hombre era bastante extraño, y de hecho esto también se puede ver en la entrevista que él había dado. En 1975 este hombre se había alistado al ejército, y un año después habría sido revocado de su cargo. Al comienzo no se conocía muy bien el motivo por el que lo habían sacado, pero en aquella entrevista él había señalado que esto fue porque él era gay. Y en aquella época la comunidad no era muy bien vista por las personas. Al ser rechazado por el ejército, él decidió dar un cambio drástico a su vida, arrepintiéndose por ser gay. A los meses comienza a trabajar como un guarda de seguridad en una agencia de detectives al norte de Colorado. En este tiempo él tuvo un incidente en el que habría acabado con la vida de dos adolescentes, uno de 15 y otro de 16 años. Según lo que se dijo, Stephen había acorralado a estos dos jóvenes en un túnel y en este lugar habría acabado con sus vidas porque no querían mostrarles sus manos. Aunque él se justificó de este hecho diciendo que todo había sido en defensa propia, además de decir que él creía que los chicos tan solo estaban jugando. Al final el caso fue cerrado con eso, que todo habría sido en defensa personal, ya que él era un guarda de seguridad. Sin embargo, este sería el comienzo de muchas otras denuncias que llegó a tener este hombre. En 1976 habría recibido una demanda por un hombre que arrendaba casas rodantes. Esto porque Stephen no quería pagar su deuda. Pero cuando esta persona comenzó el proceso legal, comenzó a recibir un montón de llamadas de parte de Stephen. E incluso también llegó a ser amenazado, diciendo que se ocupará de él. A comienzos de 1977, Stephen comienza a trabajar como vendedor de autos. Aunque este mismo año él indica convertirse en pastor de jóvenes en una iglesia cristiana, aunque existen varios rumores que dicen que él nunca fue pastor y que simplemente fue un miembro de la iglesia. En este lugar él habría conocido a una chica de 24 años, en aquel momento él tenía 27. Según la historia que cuenta Joseph, los dos habrían comenzado una relación íntima, teniendo relaciones sexuales consensuadas. Pero esta chica de 24 años señala todo lo contrario e indica que ella habría sido violada por Stephen. En un comienzo ella no había colocado ningún tipo de denuncia, pero decidió colocarla después de haber sido amenazada por Stephen, ya que ella habría ido a Europa a practicarse un aborto y en ningún momento se lo comentó a nadie. Stephen se entera de esto y le dice que le va a decir a las personas de la iglesia para que sea repudiada, ya que como todos sabemos, el aborto es un tema bastante delicado en la religión cristiana. Ella, tomando medidas para que él no haga esto, decide denunciarlo por la violación, aunque tiempo después elimina la denuncia. En 1978, Stephen se va de esta iglesia y decide nuevamente comenzar una nueva vida, ahora con una nueva familia, mudándose a Greeley. En este lugar decide volver a ingresar a una iglesia y se inscribe a la iglesia donde asistían los Matthews y los Ross, aunque nuevamente él dice que no tenía idea de esta familia. Pero a pesar de no conocer a los Matthews, sí conocía a los Ross, más específicamente a Russell Ross. Esto por un conflicto que llegaron a tener en la empresa que ellos trabajaban, mas sin embargo este problema nunca se quedó tan solo en lo empresarial y llegó hasta un punto personal, y ninguno de los dos se llevaba bien. Algo que llevó a que este hombre sea cuestionado, puesto que Russell era la última persona que había visto con vida a Jonelle. Desde aquel momento, Stephen comenzó a tener varios problemas con sus vecinos, y en muchas ocasiones esto por un problema que habían tenido en la empresa donde los dos trabajaban. De la desaparición de Jonelle, no solamente comenzó a tener problemas con sus vecinos, sino también con sus familiares, quienes posteriormente también lo denunciaron. Un día antes de la desaparición de Jonelle, Stephen había sido arrestado por sospecha de allanamiento y acoso en una cooperativa de ahorro. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas con una advertencia. Según Stephen, el 20 de diciembre de 1984, el día que sucedieron los hechos, él se encontraba en su casa junto a su esposa y su quinto hijo. Aquella noche los tres se acostaron a dormir temprano, puesto que tenían un viaje planeado y debían de salir en la madrugada. Según el relato, en ningún momento prendieron ni la televisión ni la radio, por lo que no se enteraron de lo que había sucedido con Joseph. Al día siguiente, los tres habrían salido en el auto a las 4 de la mañana, y tanto su esposa como su hijo durmieron en el camino.
por lo que él nunca prendió la radio. Según este relato, ellos se habrían enterado del caso 6 días después, cuando regresaron a su casa, aunque su esposa, ahora ex esposa, tenía otra versión. Explicó que el día del viaje había sido el 22 y no el 21, como había dicho él. También indicó que el viaje no había sido planeado, sino que fue algo repentino que se le ocurrió a Stephen. Durante todo el recorrido, Stephen duró escuchando la radio, estando bastante pendiente del caso de Jonelle. También indicó que apenas llegaron el 26 de diciembre en horas de la noche, Stephen decidió ir al patio trasero a cavar algunos agujeros. Y los siguientes días la tuvo leyendo sobre todo lo que saliera del caso de Jonelle. Todo esto en voz alta para que él pudiera escuchar todo lo que se decía de la noticia. Cuando escuchó esta versión, trató de justificarse diciendo que lo del patio trasero lo había hecho por una conversación que había tenido con su suegro, la cual, según él, había sido bastante extraña. Su suegro le habría preguntado el cómo podría enterrar a una persona sin ataúd, puesto que para la familia de la persona, el ataúd no era estético. Esto porque su suegro trabajaba en un cementerio enterrando cuerpos. Aunque para Stephen esta conversación fue bastante extraña por todo lo que había pasado con Jonelle. Aunque la actitud extraña de Stephen continuó así por los siguientes días, siendo bastante paranoico con el hecho de que lo arrestaran por el caso, siendo él inocente. Por lo que en algunas ocasiones había ido hasta la policía para decirle la conversación extraña que había tenido con su suegro e indicarles que él era inocente y que no tenía nada que ver con el caso y que tampoco quería que lo acusaran por obstrucción a la justicia y que por esa razón había dado aquella versión. Aún así, las autoridades claramente no se quedaron solamente con eso y comenzaron a hacerle más preguntas, como por ejemplo si conocía a Jonelle o a su familia, pero él señalaba que no sabía nada más sobre el caso y que no conocía nada más sobre su familia, algo que si la versión de la esposa es real, esto sería totalmente falso, ya que él estaba muy bien investigado sobre todo el caso. Con el paso de los años, el caso de Jonelle estaba pasando a estar en el olvido, esto por el largo tiempo que había pasado de su desaparición, en la que en ningún momento se encontraron pistas. En esta nueva etapa, Stephen decidió mudarse a Idaho y nuevamente se une a otra iglesia, en la que él decide bautizarse. En medio de esta ceremonia, el pastor le pregunta si hay algo de lo que él se arrepienta. Y en este momento él indica que había una extraña conversación sobre el caso de Jonelle que no lo dejaba tranquilo, pero no dio más información y fue bautizado. Sin embargo, las personas de la iglesia comenzaron a rumorear sobre esto, información que posteriormente le llegó a la policía, quienes intentaron hablar con Stephen. En la conversación con Stephen, las autoridades le dicen que si él tiene alguna información sobre el caso, se las haga llegar. Pero la respuesta que reciben de él es bastante reprochable, ya que comienza a regañarlos por no haber encontrado aún al culpable después de tantos años, y que en todo momento trataba de verificar qué había sucedido con el caso, pero que nunca tenían información. A pesar de esto, Stephen siempre estuvo totalmente interesado en el caso y buscaba de todas las maneras que las personas también se interesaran por él. En el 2018, este hombre se convierte en una persona de interés para las autoridades. Esto porque se había vuelto en una persona bastante insistente en que encontraran a la persona que había cometido el crimen. Y para las autoridades, este comportamiento ya llegó a ser bastante extraño, ya que incluso esto parecía una obsesión, ya que estaba más pendiente del caso que sus propios familiares. 6 semanas después de encontrar el cuerpo de Jonelle, las autoridades reciben una orden de allanamiento, por lo que van hasta la casa de Stephen. En ella sacan un computador, el cual al ver su historial, todo era sobre el caso de Jonelle. Y después de encontrarse el cuerpo, las autoridades tratan de comunicarse con él. Sin embargo, después de este hallazgo, él toma una actitud totalmente diferente. Y de ser la persona que siempre estuvo al lado de la policía tratando de que resolvieran el caso, ahora era una persona que no quería hablar con ellos. E incluso señalaba que la policía era quien lo estaba acosando, por lo que comenzó a dar entrevistas a los medios de comunicación en vez de hablar con las autoridades. En algunas de estas declaraciones él llegó a decir que sentía empatía por la familia Matthews.
según explicaba, porque en el 2008 su hijo habría muerto por un balazo, el cual le había hecho su propia pareja. Aunque algunas personas cercanas que habían ido al entierro dijeron que habían escuchado cómo Stephen se acerca al ataúd y le susurra: "Espero que esto no sea por Jonelle Matthews". Aunque toda esta información era tan solo pruebas circunstanciales, en ningún momento encontraron algo físico como ADN o huellas. Esto por, como lo había mencionado antes, la época en que había sido el caso. Stephen, en un intento de quedar bien ante las cámaras, decidió hacer una carta señalando nombres de las personas que él creía que eran los responsables del crimen. Sin embargo, en esta carta también había señalado su nombre, algo que pareció bastante extraño, ya que estaba intentando demostrar que él no tenía nada que ver con el caso, mas sin embargo creía que él también podría llegar a ser sospechoso y la persona que cometió el crimen. Incluso llegó a decir que el asesino trató de borrar sus huellas con un rastrillo, algo que solamente sabía la familia y los investigadores, aunque también esto tiene como cierto hueco, ya que después de tantos años quizás alguna persona de los investigadores pudo haber soltado algo y este se pudo haber convertido en un rumor, y al estar tan pendiente del caso, en algún momento este rumor pudo haber llegado a él. Mas sin embargo, el cómo él sabe esta información no se sabe a ciencia cierta. Puede que haya sido porque lo escuchó de un rumor, o puede que sea porque él era el asesino. Dentro del juicio se determinó que Jonelle había sido sacada a la fuerza de su casa. Después fue llevada hasta el lugar donde la encontraron y aquí el hombre le dispara en la cabeza, por lo que pierde la vida. También se dijo que Stephen, antes de vivir a 2 millas de distancia de la casa de los Matthews, había vivido a 10 millas de distancia del lugar donde fue encontrada Jonelle, por lo que seguramente él había conocido antes este lugar y sabía que era un lugar apartado y olvidado en el que nadie iba a buscar nada. Hasta que 35 años después comenzaron a hacer construcciones en este sitio. A Stephen en ningún momento se le condena por el asesinato. De hecho, se le condena por uno de los cargos menores que tenía referente al caso, siendo condenado a 6 meses de cárcel, una pena que ya habría cumplido en el tiempo que duró esperando todo el proceso del juicio. Algo que es una victoria un tanto agridulce, ya que después de tantos años esperando la verdad, la persona que probablemente sea el responsable nunca cumplió realmente por estos hechos. Y incluso se llegó a decir que todo esto lo hizo simplemente para llamar la atención y conseguir su momento de popularidad, ya que en todo momento lo que siempre quiso fue tener reflectores y que la gente se enfocara en él. Por esto también siempre pidió a la policía que estuviera pendiente del caso y que siguieran investigando. Pero cuando la policía ya lo tenía como el sospechoso, decidió hacerse a un lado con la policía y comenzar a hablar con los medios de comunicación. Bueno chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, demuéstramelo con un like y suscríbete. Recuerda que subo videos todos los viernes y que puedes dejarme en tus comentarios qué opinas de este video y si hay algún otro que te pueda llegar a gustar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.